Tomé un sorbo de mi café y casi me ahogo cuando leí la carta. No era una factura, no era un aviso de impuestos, no, era algo mucho peor, según el prístino documento de aspecto oficial. Mi rancho de 50 acres, la misma tierra donde mi abuelo se había roto la espalda trabajando la misma tierra en la que había vertido mi dinero de sangre, sudor y cerveza, ya no era mío. Al menos no del todo la asociación de propietarios. Un grupo del que nunca había formado parte había decidido sin mi conocimiento o consentimiento que mi rancho ahora estaba designado como tierra comunitaria para todo el vecindario. Entrecerré los ojos al leer las palabras, las releí, y luego hice lo único lógico. Me reí mucho, pero la risa murió cuando llegué a la parte que decía que con efecto inmediato todas las vallas, barreras o señalización de propiedad privada deben ser retiradas de acuerdo con las pautas de la HOA. Fue entonces cuando mi taza de café tocó el suelo rompiéndose en 100 pedazos. Una rabia creciente se enroscó en mi pecho. Esta gente iba en serio. Estaban tratando de robarme mi tierra. Una hora más tarde me paré en la puerta principal mientras un sedán color canela con un ridículo logotipo de la HOA en el lateral pasaba por mi camino de entrada como si era dueño del lugar. La puerta se abrió y salió Margaret Dawson, una mujer de mediana edad con una figura redonda, apretada en un blazer 3 tallas más pequeño. Se ajustó el portapapeles y se pavoneó hacia mí con el tipo de confianza que solo las personas que nunca han recibido un puñetazo en la cara tenían detrás de ella otros 2 miembros de la junta directiva. Igualmente presumidos, igualmente demasiado vestidos, revoloteaban, como buitres sobre un cadáver fresco, señor. «Monroe», dijo con su voz empalagosa con falsa cortesía. «Le enviamos el aviso sobre la designación de tierras comunitarias. Nos gustaría discutir los próximos pasos». Crucé los brazos y la miré, dejando que el silencio se extendiera hasta que se volviera incómodo. «Próximos pasos». Finalmente dije sí. «Tengo un siguiente paso. Se llama leyes de intrusión». Margaret soltó una pequeña risa del tipo que decía que me encontraba divertidamente estúpido. «Oh, creo que hay un malentendido», dijo. «Verá, nuestra junta votó por unanimidad para incluir su tierra dentro de la jurisdicción Hui, ya que su rancho históricamente ha sido accesible a los miembros de la comunidad para caminatas y ocio. Históricamente la corté. Lo único para lo que históricamente se ha usado esta tierra es para la ganadería, y mi tierra no es parte de tu asociación de propietarios». Margaret me dio una sonrisa condescendiente. «Ahora lo es». La miré esperando el remate. Ninguno vino. Ella realmente creía esta tontería. Miré a los 2 miembros de la junta detrás de ella, ambos asintiendo como loros bien entrenados, y sentí una repentina urgencia de tirar algo en su lugar. Exhalé por la nariz y forcé mi voz a permanecer uniforme. «Déjame aclarar esto», dije. «Ustedes, las personas que no poseen una sola brizna de hierba en esta tierra, hicieron una pequeña votación y decidieron que mi propiedad privada les pertenece». Margaret inclinó la cabeza como si le explicara algo a un niño. «Particularmente lento, no a nosotros, el señor Monroe, a la comunidad». Todavía estaba procesando la absoluta locura de esto cuando una camioneta plateada llegó a mi camino de entrada. Las puertas se abrieron de golpe y salió una familia de 4, 2 padres, 2 niños y un golden retriever. Se dirigieron hacia mi pasto como si estuvieran en un parque público. «Wow, wow, wow», grité marchando hacia ellos. «¿Qué crees que estás haciendo?» El padre, un hombre calvo con una camisa de golf, me sonrió como si yo fuera el que se entrometía. «Oh, Margaret dijo que la asociación de propietarios abrió este terreno para uso público», dijo lanzándole un frisbee a su hijo. Pensé que lo íbamos a comprobar. Margaret, que me había seguido, puso una mano firme en mi hombro como si fuéramos viejos amigos. «Jack, esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Miembros de la comunidad disfrutando de su espacio». Me encogí de hombros y me volví hacia la familia. «Este no es tu espacio. Esta es mi tierra». La esposa me miró confundida, pero «El Who dijo, me importa un bledo». «Lo que dijo el Who», gruñí. «Sal de mi propiedad». El esposo frunció el ceño. «No hay necesidad de ser grosero». «Amigo». Estaba a punto de informarle que estaba a unos 3 segundos de llenar sus zapatos de golf con estiércol, cuando otro auto se detuvo seguido de otro. Más gente estaba llegando, cestas de picnic en mano, como si los hubiera invitado personalmente a una barbacoa del vecindario. Mi rancho estaba siendo invadido en tiempo real y me sentí como si estuviera atrapado en una extraña pesadilla. Me volví hacia Margaret. «Mi paciencia oficialmente se acabó. Saca a esta gente de mi tierra». Ahora sus ojos se abrieron con fingida inocencia. «Oh, Jack, no hay necesidad de hostilidad. Esta transición será más fácil si todos trabajamos juntos». Me acerqué bajando mi voz. «Margaret, lo juro por la tumba de mi abuelo,
Si no sales de mi propiedad, te acompañaré personalmente por el camino de entrada, con una manguera de jardín que finalmente tuvo una reacción. La presunción de Margaret vaciló por medio segundo antes de que se recuperara. Bien sorbió mientras se ajustaba el blazer. Supongo que tendremos que escalar este asunto. Giró sobre sus talones y regresó furiosa a su auto, su lacayo corriendo. Tras ella los intrusos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Comenzaron a regresar arrastrando los pies a sus vehículos cuando Margaret se subió a su sedán. Me dio una última mirada. «Tendrás noticias de nuestro abogado». Sonreí lenta y bajamente. «¿Y significa tendrás noticias de mi escopeta en el momento en que se fueron?» Agarré mi teléfono y llamé a Curtis McCraw, mi abogado. Curtis no era solo un abogado. Era el tipo de persona que se ganaba la vida aplastando a las asociaciones de propietarios. «Extralimitadas», respondió en el primer timbre. «Curtis», dije, «tengo un problema». 20 minutos después estaba sentado en su oficina explicándole todo. Curtis escuchó asintiendo ocasionalmente. Garabateando una nota cuando terminé, se recostó mordisqueando la punta de su bolígrafo. «Ah, el clásico robo de tierras», dijo suspirando como un hombre que ha visto demasiado. «En realidad no tienen bases legales, pero cuentan con que te rindas». Fruncí el ceño entonces. «¿Cómo los detengo?» Curtis sonrió con «Suficiencia, no solo los detienes, luchas sucio». Me inclino hacia adelante, estoy escuchando. Curtis tamborileó sus dedos contra el escritorio. «Lo primero que haces es imposibilitarles usar la tierra. Necesitas vallas de disuasión, señales, sistemas de seguridad de Works». «¿Ya tiene vallas?», murmuré. «No es que les importe, entonces electrifíquenlos», dijo Curtis con una sonrisa maliciosa. «Y asegúrate de que sea perfectamente legal». Me recosté considerando la idea. Era una locura, era extremo y me encantó. Pasé la mañana siguiente en la oficina de registros del condado, revisando todos los documentos legales que pude encontrar sobre la jurisdicción de la prostituta. Como era de esperar, mi tierra nunca fue parte de su territorio, nunca se firmó, y ciertamente nunca estuvo para uso público. Pero eso no impidió que Margaret Dawson intentara reescribir la realidad. Había presentado el papeleo, reclamar una anexión de mi propiedad a la HOA, citando alguna oscura cláusula de desarrollo comunitario. Era una completa tontería, pero era una tontería que podría costarme todo si no me defendía. Esa misma tarde entré a la oficina de la HOA, que era un pequeño y sofocante edificio adjunto a la casa club de la comunidad. Margaret estaba sentada detrás de un escritorio revolviendo papeleo con el mismo aire de suficiencia que siempre. Apenas levantó la vista cuando entré. «Jack», dijo con esa voz melosa que me puso la piel de gallina, «supongo que estás aquí para discutir el cumplimiento de las nuevas regulaciones». Puse una carpeta sobre su escritorio. «En realidad, estoy aquí para darte una factura». Margaret arqueó una ceja y abrió la carpeta. Dentro estaban los documentos oficiales que confirmaban que mi terreno nunca había estado bajo la jurisdicción de la HOA hasta que decidieron anexarlo, y dado que afirmaban que mi propiedad ahora era parte de la asociación, eso significaba que me debían específicamente. Me debían 20 años de cuotas de HOA sin pagar por el terreno que supuestamente habían administrado. La cifra que anoté era un poco más de $200,000. La cara de Margaret se puso colorada, de pale. No había creído posible esto. «Esto es absurdo». «No, lo absurdo es que pienses que podrías robarme mi tierra», dije. «Así que este es el trato. O la asociación de propietarios me paga todo lo que debe, o llevamos esta pelea a los tribunales, donde un juez va a tener un día de campo con tu apropiación fraudulenta de tierras». Los labios de Margaret se apretaron. «La Junta nunca estará de acuerdo con esto. Entonces te sugiero que encuentres la manera de hacerlos». Dije, «Oh, y una cosa más, hasta que esto se resuelva, haré algunas modificaciones en mi propiedad». Salí antes de que pudiera discutir. Cuando se puso el sol, había pedido suficiente material de esgrima para que Alcatraz pareciera un patio de juegos. A la mañana siguiente me puse a trabajar. Lo primero que hice fue reforzar mis cercas con cableado de grado industrial. Luego instalé un sistema de seguridad de última generación, sensores de movimiento, reflectores, cámaras, todo el patio. Pero la mejor parte, la cerca eléctrica, nada letal, por supuesto, solo el voltaje suficiente para enviar un mensaje firme a cualquier posible intruso. Al mediodía se había corrido la voz de que no iba a dar marcha atrás. Vecinos curiosos se reunieron en los límites de mi propiedad, susurrando entre ellos. Parecía preocupada, otros se divirtieron. Margaret, sin embargo, estaba furiosa. Irrumpió en mi puerta flanqueada por 2 miembros de la Junta de Prostitutas y un portapapeles apretado en su puño. «Esta es una clara violación de las regulaciones de prostitutas», se sentó de manera
Divertida, dije apoyándome casualmente contra la cerca. No recuerdo haber aceptado ninguna regulación de la Asociación de Propietarios, resopló, hojeando su papeleo. Las cercas eléctricas son peligrosas. También lo es la intrusión, dije. Pero como usted y su pequeño club están tan decididos a reclamar mi tierra, pensé que la haría más amigable para la comunidad. Los ojos de Margaret se dirigieron al enorme letrero LED que había instalado cerca de la entrada de mi rancho. En letras brillantes e intermitentes decía advertencia. Los intrusos serán electrocutados. Estás fuera de control, dijo con voz temblorosa de frustración. No, solo estoy calentando, respondí ese fin de semana. La Asociación de Propietarios decidió poner a prueba a mis pacientes de la manera más ridícula posible. Organizaron un gran picnic comunitario en mi tierra. Ni siquiera me sorprendí cuando vi a docenas de personas colocando sillas plegables, mantas y parrillas justo en medio de mi pasto. Los niños corrían con cometas, los perros perseguían frisbees y alguien incluso tenía el valor para poner una red de voleibol. Era como si mi tierra se hubiera convertido oficialmente en un parque público de la noche a la mañana. Observaba desde mi porche bebiendo una cerveza fría, esperando lo inevitable. Efectivamente no tardó mucho. Un corredor demasiado ansioso con auriculares, ajeno al mundo, corrió directo hacia la cerca eléctrica. Hubo un fuerte crujido, un aullido y luego un tropiezo hacia atrás muy desgarbado. A unos metros de distancia, un grupo de niños que jugaban al fútbol patearon su pelota directamente a la cerca, y cuando uno de ellos intentó recuperarla, recibió un pequeño y agradable zap que lo envió gritando de regreso a sus padres. Gritos, confusión. Caos fue glorioso. Margaret fue la primera en recuperarse. Irrumpió entre la multitud con la cara roja y lívida. «Esto es ilegal», gritó. «No, no lo es», volví a llamar. Revisé perfectamente. Dentro de las regulaciones del condado tampoco letal. No querría que nadie saliera gravemente herido, solo un recordatorio amistoso de mantenerse fuera de la propiedad privada. «Eres una amenaza», escupió. «No, soy terrateniente», corregí. «Algo pareces». Tener problemas para entender la cara de Margaret se retorció en algo realmente feo. «Esto no ha terminado», siseó antes. Al día siguiente, al irme furioso, recibí una carta oficial de cese y asistencia de la Asociación de Propietarios exigiendo que quitara las cercas eléctricas y eliminara toda la disuasión. Le envié la carta a Curtis, quien prácticamente se rió a carcajadas cuando la leyó. «¿De verdad creen que pueden intimidarte para que te rindas?», dijo. «Oh, esto se está poniendo divertido». Redactó una contrademanda declarando que si la asociación continuaba reclamando mi tierra como propiedad comunitaria, entonces eran financieramente responsables de su mantenimiento, lo que significaba pagar el seguro de responsabilidad civil de la cerca y, por supuesto, los impuestos atrasados. Para cuando se analizaron los números, la asociación me debía tanto dinero que tendrían que empezar a cobrar a cada propietario el triple solo para cubrir los costos. La respuesta de Margaret llegó en forma de una reunión de emergencia desesperada con la junta de la Asociación de Propietarios. No me invitaron, pero no necesitaba que se corriera la voz rápidamente. Los propietarios estaban furiosos cuando descubrieron que sus tarifas estaban a punto de dispararse porque Margaret había excedido su autoridad. Las personas que una vez la habían alabado ahora pedían su renuncia. 2 días después encontré a Margaret en mi puerta nuevamente con un aspecto mucho menos seguro que antes de que se fuera, su garganta agarrando su portapapeles como un salvavidas. «Señor Monroe», ella comenzó con voz tensa, «la Junta ha reconsiderado su postura. Estamos dispuestos a discutir una resolución pacífica». Sonreí. «Estoy escuchando». Ella tragó saliva con dificultad. «Si acepta quitar las cercas, retiraremos todas las reclamaciones de la HOA en su tierra». Tomé un sorbo largo y dramático de mi café H tentador. «Pero aquí está la cosa, Margaret. Me gustan mis cercas y realmente me gusta verte». Retorcerte su rostro se tensó. «Esto es extorsión, no. Esto es justicia. Dije que intentaste robar mi tierra, perdiste. Y ahora vas a hacer exactamente lo que yo diga». Margaret me miró fijamente por un largo momento, mandíbula apretada antes de asentir. «Finalmente vi en la Junta. Votará para quitar oficialmente tu tierra de la HOA. Ese es un buen comienzo», dije. «Y una cosa más, vas a cubrir mis honorarios». Legales sus fosas nasales se dilataron. «No puedes hablar en serio», crucé mis brazos. «Oh, hablo totalmente en serio». El silencio se extendió entre nosotros. Luego, con un esfuerzo visible, ella asintió rígidamente. Bien sonreí observándola mientras giraba sobre sus talones y se alejaba. La guerra no había terminado todavía, pero había ganado la batalla y no había terminado de hacerles pagar la derrota de Margaret. Debería haber sido el final,
pero sabía que las personas como ella no. Se daban por vencidas y aceptaban el fracaso. Conspiraban, planeaban y buscaban cualquier posible laguna legal para volver al poder. Así que me mantuve preparado. Reforcé mis cercas, agregué aún más cámaras de seguridad y me aseguré de que mi abogado estuviera en espera para cualquier tontería que intentaran a continuación. Pero para mi sorpresa, las cosas se mantuvieron demasiado tranquilas. Luego, aproximadamente una semana después, comencé a notar cosas extrañas. Un grupo de hombres de traje, a ninguno de los cuales reconocí, fueron vistos caminando por el vecindario hablando en voz baja con varios miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios. Algunos residentes dejaron de saludarme en la ciudad luciendo culpables cada vez que los miraba. No tardó mucho en correr la voz de que la Asociación de Propietarios estaba en modo de crisis total. Los propietarios estaban furiosos por las tarifas de evaluación especiales que Margaret había intentado imponer y había comenzado a circular una petición exigiendo su renuncia. Todo llegó a un punto crítico en la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios. Normalmente no me habría molestado en asistir a una de sus pequeñas reuniones de culto del vecindario, pero esta vez fue diferente. Estaban discutiendo si Margaret debería o no permanecer a cargo y no me lo perdería por nada del mundo. Llegué temprano tomando asiento cerca de la parte de atrás, con los brazos cruzados mientras veía el caos desarrollarse en el momento en que Margaret entró. La tensión en la habitación se espesó. Ella tomó su asiento habitual en la parte delantera, pero por primera vez no había presunción en su expresión, ningún aire de superioridad, solo pánico fuertemente controlado. Un hombre mayor, el señor Wills, se puso de pie. Primero había vivido en el vecindario durante décadas y una vez fue uno de los mayores partidarios de Margaret, pero esta noche parecía furioso. Ya hemos tenido suficiente, anunció con la voz temblorosa de ira Margaret bajo. Tu liderazgo, esta asociación de propietarios, ha pasado de ser una simple asociación comunitaria a una especie de dictadura. Sobrepasaste tus límites, nos costó miles de dólares y casi haces que nos demanden hasta la ruina. Murmullos de acuerdo ondularon entre la multitud. Margaret abrió la boca para defenderse, pero otro propietario la interrumpió. Nos dijiste que la tierra de Monroe era legalmente nuestra, una mujer. Espetó, mentiste y por tu culpa mi familia tiene que pagar $5,000 adicionales en cuotas de la Asociación de Propietarios este año. ¿Me vas a reembolsar, Margaret? La cara de Margaret se puso roja. Yo estaba actuando en el mejor interés de la comunidad. No, grité desde atrás, inclinándome hacia adelante. Con una sonrisa, estabas actuando en el mejor interés de ti mismo. Las cabezas se giraron hacia mí. Me puse de pie lentamente, dejando que el silencio se extendiera antes de hablar. Margaret intentó robarme mi tierra. Dije alto y claro. Pensó que podía intimidarme para que se la entregara. Y cuando eso no funcionó, intentó enterrarme en papeleo, pero fracasó y ahora está luchando por limpiar el desastre que hizo. Los labios de Margaret se presionaron en una TH en línea. Ni siquiera perteneces a esta asociación de propietarios, Monroe. Oh, pero yo sí, dije con una sonrisa burlona. ¿Recuerdas que obligaste a mi propiedad a estar en tu jurisdicción, lo que significa que tengo derecho a voto? Una oleada de sorpresa se extendió por la sala. Los miembros de la junta susurraron entre ellos al darse cuenta del alcance total de lo que acababa de decir. Margaret había estado tan decidida a reclamar mi tierra que sin saberlo me había dado el poder de votar sobre su destitución. Alguien hizo una seña para que comenzara la votación. Ni siquiera estaba cerca. Una por una, las manos se levantaron a favor de expulsar a Margaret de la Asociación de Propietarios. Presidencia, el recuento final fue abrumadoramente en su contra. Margaret se desplomó en su asiento, luciendo como si alguien acabara de sacar la alfombra de debajo de toda su existencia. Al día siguiente estaba de vuelta en mi rancho, disfrutando de la paz y la tranquilidad, cuando un camión de mudanza se detuvo en la casa de Margaret. Salí a mi porche y observé con leve diversión cómo ella caminaba de un lado a otro ladrando órdenes a los de la mudanza. Había perdido todo su poder, su influencia, su posición en el vecindario, y ahora se iba. Casi sentí pena por ella. Casi esa noche llamaron a mi puerta un grupo de miembros de la junta de la Asociación de Propietarios. Estaba allí luciendo inusualmente nervioso. Uno de ellos, un chico más joven llamado Derek, se aclaró la garganta torpemente. Así que, hemos estado hablando, él dijo. Y desde que Margaret se fue, necesitamos un nuevo presidente. Entrecerré los ojos. Déjame detenerte ahí mismo. Si estás a punto de preguntar lo que creo que estás a punto de preguntar, la respuesta es diablos, no. Derek levantó las manos. Escúchanos, sabemos que el Hui ha sido un desastre. Últimamente necesitamos a alguien fuerte, alguien que no deje que el poder se le suba a la cabeza. Crucé los brazos. No me interesa otro miembro de la junta.
una mujer. En sus 50 dieron un paso adelante. Jack, si te conviertes en presidente, podrías disolver la asociación de propietarios. Eso me hizo dudar. Dilo de nuevo, si tomas el control, podrías votar para desmantelarla por completo. Ella dijo, no más cuotas. No más reglas ridículas, solo propietarios administrando su propia propiedad, como debería haber sido desde el principio. Me tomó un largo momento pensarlo. La idea de dirigir una asociación de propietarios me dio ganas de vomitar, pero la idea de poner fin permanentemente a sus tonterías que tenían potencial. Exhalé bruscamente. Bien. Lo haré, pero solo con una condición. Derek asintió con entusiasmo. Cualquier cosa. No quiero escuchar una sola queja cuando queme todos los libros de reglas de su asociación de propietarios. Una semana después fue oficial. La asociación de propietarios se disolvió por votación unánime. Los propietarios eran libres de hacer lo que quisieran con su propia propiedad. No más multas por césped. Una pulgada demasiado alto, no más restricciones ridículas en los colores de pintura. No más viajes de poder tiránicos, y así la paz regresó al vecindario para celebrar. Hice la barbacoa más grande que el vecindario haya visto jamás. El olor a pechuga ahumada llenó el aire, la cerveza fluyó libremente, y por primera vez en años la gente realmente parecía feliz de vivir aquí, mientras yo estaba parado junto a la parrilla, viendo a mis vecinos reír y disfrutar. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. Curtis apareció a mitad de la fiesta, sacudiendo la cabeza con diversión. Realmente lo hiciste, dijo, agarrando un plato de costillas. Destruiste una asociación de propietarios. Sonreí con suficiencia. Te dije que pelearía sucio, se rió. ¿Qué vas a hacer con todo tu tiempo libre ahora? Miré hacia el horizonte, donde mis cercas recién reforzadas se erguían altas e indiscutibles. Oh, pensaré en algo. Y con eso, levanté mi cerveza y tomé un sorbo largo y lento mientras el sol se ponía detrás del horizonte. Mi tierra era mía otra vez, nadie me la quitaría jamás. Ni un hoy, ni un burócrata, ni una sola alma. Tenía una.